Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación de Claudio Camaño Vélez, dirigente político, social, un joven con muchas aspiraciones. Tú te vas a tirar, Claudio. Buenos días. ¿Cómo estás? Hermano. Tú vas a correr en las elecciones del 2020 por algún puesto. Sí, esperamos que sí. Y cuando digo esperar, ¿Por qué? ¿Por qué lado te interesa? Nosotros presentamos una candidatura a diputado. Eso es bueno. Por la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo. Y en un inicio la hemos presentado como una candidatura independiente. Pero va a haber fuerzas políticas que te van a apoyar. La hicimos así, propugnando una unidad de la oposición dominicana. Y sobre todo, Willy, para dejar claro que primero que un compromiso con cualquier estructura partidaria está el compromiso con nuestra comunidad. Que nosotros primero nos deberemos a nuestros electores y después al partido que nos postule. Porque una de las cosas que en lo personal he criticado mucho es ese servilismo ciego de los congresistas que van a representar los intereses no de su comunidad, sino... Espérate, vamos a hablar largo y tendido de eso. Pero antes, que se me había olvidado, tú tiraste un Twitter. Vamos a poner las cosas y creo que por WhatsApp vi un trabajo que tú hiciste por las redes, no sé específicamente, combinando al presidente a que explique ciertos gastos y ciertas relaciones. Yo vi al Twitter, le añadí algunas cosas y vi razón y lo retuiteé. Yo quiero que tú, de la manera más explicativa, puedas presentar el tema para que no haya confusión de que tú te estás metiendo en la vida privada de nadie. No, perfecto. Mira, Willy, aquí hay un rumor que viene desde hace mucho tiempo sobre relaciones extramaritales de Danilo Medina. Pero eso es su vida privada, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa, Willy? ¿Qué pasa? Es decir, que Danilo tiene amantes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si Juan de los Palotes tiene amantes, eso es su problema. O si un empresario tiene sus amantes, eso es su problema. Pero un presidente de la República, cuando tiene ese tipo de relaciones, es de interés público. Por lo siguiente, porque generalmente ese tipo de relaciones trascienden más allá de las paredes de una habitación. Hemos visto incluso cómo algunas de estas personas que se le señalan, de damas, no hay hombres, ¿verdad? Damas. No, en el caso de Danilo en el caso de Danilo son damas. Sí. Son damas, sí, porque yo creo que la preferencia sexual de Danilo está muy clara. El tema definida, ¿verdad? El tema de tal vez la voracidad de esa preferencia, según lo que dicen. Sí. Porque de hecho se ha señalado que ha habido incluso personas con altos nombramientos que actualmente tienen altos nombramientos en puestos de gobierno. Incluso se planteaba que hasta en la OISOE hay una persona con un gran poder ahí dentro. Yo había oído eso. Que está dentro de ese círculo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, que eso es chisme. No, es que Danilo dijo que él iba a investigar por el simple rumor público. Si yo tuviera los elementos, la capacidad, el poder que tiene, por ejemplo, Jean Alain Rodríguez para investigar y pudiera poner un servicio de vigilancia a Danilo e intervenir su teléfono, tal vez yo trajera pruebas aquí. Pero eso lo tiene él. ¿Entiendes? Eso lo tiene él. Ahora, él dijo que por el simple rumor público iba a investigar. A mí me gustaría que se investigara y que se aclarara esa situación, porque de ser falso le estamos haciendo un daño innecesario. A mí la única parte que me interesa saber es si se está financiando sus actividades personales con fondos públicos. Exacto. No, y el tema del tráfico, particularmente esa que hicimos la publicación ahí, es una hermana del procurador Jean Alain Rodríguez. Ajá. Y pues se estima que parte de ese vínculo que hay entre Jean Alain Rodríguez y Danilo Medina precisamente se desprende de esa relación con su hermana. Quiere decir que ese tráfico de influencias ha tenido repercusiones en la vida nacional, porque bueno, pues ha llevado incluso al punto del nombramiento de un procurador general de la República. Entonces lo que queremos es que eso se aclare. Oiga, y eso, si personas entienden que uno le está faltando el respeto, no, en todo caso el respeto lo estaría faltando él a su familia. Uno lo que quiere es que se aclare esa situación, porque sin duda hay un rumor público, y un rumor público bastante generalizado con eso. Y yo entiendo que los dominicanos merecemos algún tipo, por lo menos, de
aclaración. Y además, para que en caso de que eso sea una falsedad, pues no seguir maltratando de manera innecesaria. No, y se fortalecería la imagen del presidente, claro, ¿verdad? Entonces entiendo que es un tema que como ciudadanos dominicanos tenemos derecho a plantear ese tipo de preocupaciones, porque sabemos, vimos también, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, eso casi le lleva la renuncia a un presidente. Sin embargo, aquí esas cosas como que pasan y no pasa nada. Y la población tiene que entender que cuando un funcionario, sobre todo un gobernante, un presidente, decide gobernar un país, su vida privada, incluso los aspectos más íntimos de su vida, pasan a ser patrimonio público. Y es por algo muy sencillo, Willy. El presidente es la persona que preside, o sea, la persona que gobierna. El administrador público. Y sobre todo en un país presidencialista como este, donde el presidente maneja más del 95% del presupuesto nacional. Entonces, esa persona es un ser humano y por lo tanto los valores humanos de esa persona impactan en el gobierno. E influyen dentro de la sociedad. Claro, y por lo tanto, esos valores humanos, en el caso, Danilo Medina es un hombre casado. Esta situación pues entraría en un tema que si bien no es ilegal, por lo menos no es ético. Y afecta lo que la Constitución y las leyes se llaman como las buenas costumbres del pueblo dominicano. Entonces estaría de hecho infringiendo su deber, porque él debe ser un modelo no solamente de legalidad, sino también de moralidad para nuestro pueblo. ¿Te has encontrado con personas que te hayan dicho, Claudio, pero tú te estás volviendo loco? Sabemos que es verdad, pero eso no se puede decir. Mira, ¿te has encontrado o no? A mí de hecho me han llegado informaciones todavía mucho más relevantes, de aspectos mucho más delicados. Sí. Sobre la situación, pero que también entendemos que estamos verificando esas informaciones. Sí. Verificando esas informaciones. ¿Verificando cuáles informaciones? Verificando informaciones que van en ese mismo sentido. ¿Pero de amenazas contra ti? No. Bueno. A mí muchas personas me han dicho, mira, tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte porque tanto Danilo Medina ha demostrado ser una persona completamente inescrupulosa. Y particularmente Jean Alain Rodríguez. Y vengativo. Y Jean Alain Rodríguez también ha demostrado ser una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos ni de compasión para irle arriba a cualquier persona. Entonces, sin duda, pues eso nos lleva a tener sumo cuidado. Y yo entiendo que ciertamente eso puede estar poniendo en peligro mi integridad física. Pero tú lo que quisiste no fue inmiscuirte en la vida personal de nadie, sino una explicación del administrador de fondos públicos, claro, ¿verdad? Porque el tema aquí es que no estamos hablando de la vida de Danilo Medina, estamos hablando de la vida del presidente de la República. Son cosas distintas. Okay. O sea, son cosas distintas. Yo te voy a poner un ejemplo, Willy. El consumo de droga en este país no es ilegal el consumo. Sí. O sea, una persona que se le sorprenda bajo los efectos de la droga, al menos que eso no esté vinculado a otro delito, eso no es un delito per se. Ajá. El consumo, como por ejemplo el alcoholismo. El alcoholismo no es un delito. Tú pagas impuestos para darte un jugo. No, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿a usted no le gustaría tener un juez que sea un borrachón, un alcohólico? ¿O no le gustaría tener un presidente que sea una persona con adicción a las drogas, por ejemplo? ¿Por qué? Porque sencillamente usted entiende que ese no es el tipo de valores que usted quiere fomentar al interno de la sociedad, y que el presidente tiene que ser un reflejo de esos del ciudadano ideal. El presidente tiene que ser un reflejo del ciudadano ideal que quiere una sociedad. Entonces, por eso, aunque son aspectos tal vez de su vida íntima, por el rol que le ocupa la sociedad, esa vida íntima pasa a ser de interés público. Y eso es bueno que no solamente Danilo, sino todo el que aspira a gobernar un país pase por el sedazo. Entienda que eso debe ser así. Por ejemplo, yo estoy aspirando a un puesto congresional. Y yo también entiendo que mi vida íntima también va a ser patrimonio público. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber que yo respondo a los intereses de mi población. Y que yo, por un tráfico de influencia con una persona con la cual yo tenga algún tipo de relación, no vaya a impactar en mis decisiones en el Congreso Nacional, que a su vez impacten en la generación de leyes, en la aprobación de contratos. El pueblo quiere eso, porque el pueblo quiere tenerme libre de ataduras para yo responder solamente a mi atadura
hacia el pueblo dominicano. Entonces, y es la misma situación que pasa con el presidente de la República. Tú dices que tú tienes otra cosa más de qué, de ese mismo tipo. Sí. Hay otras informaciones sobre el alcance de ese vínculo entre Danilo y la hermana. Pero tú lo dijiste en el Twitter eso. Que No, te lo aclaren. Sí. Hay otros elementos, lo que pasa es que hay otros elementos que tal vez ya uno plantearlo, se pudiesen entender como asuntos de imputaciones. Sí. Y por lo tanto hemos querido dejar las cosas hasta pues ahí. Terminamos con ese Twitter. Deja ese Twitter ahí. Para que Danilo pues nos aclare. Yo entiendo que es algo sano, que es algo, que es un tema. Cualquier sociedad medianamente madura tiene que enfrentar. Es un tema de salud de la democracia. Muchas personas, Willy, me han dicho, pero con tantos temas importantes que hay aquí. Sí, pero eso es importante. Tú hablando de eso. Pero sin embargo, esas personas, si hay tantos temas importantes, entonces menos le debería importar lo que yo diga, lo que diga un muchacho. ¿Usted comprende? Sí. Entonces, ese tema no importa, pero sí importa lo que yo digo. Entonces, explíqueme. Sí, no importa. Tiene que ser. No importa el romance de un presidente, pero importa el chisme de un muchacho. ¿Usted comprende? Sí. Entonces, o no importa una cosa, o no importa todo, o todo importa. Vamos a ver. ¿Usted comprende? Ok, pero yo te voy a hablar. Vamos, ya, salimos de eso. Tu carrera, un pedacito, a lo que tú quieres ser diputado, ¿para qué? ¿Para meterte en esa olla de grillo o para transformar esa olla de grillo? Bueno, lo que pasa es, Willy, que a veces para transformar ciertas cosas hay que meterse adentro. Eso está como raro, ¿verdad? Sí, realmente actualmente el Congreso Nacional, sobre todo ese Congreso que tenemos ahora, un Congreso completamente servil, un Congreso donde las leyes no se debaten en el Congreso, sino que se debaten básicamente en el comité político del PLD y de hecho básicamente respondiendo a intereses de una persona. De hecho, la actual situación del Congreso atenta contra lo que es el principio de la democracia. El Congreso Nacional debe ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Tú ves, a ti yo te hago campaña. No, tú te vas por un partido que no es el que yo pienso que voy a votar. Pero yo no voy a votar por el presidente. Yo voy a votar por Leonel. Pero no es verdad que yo, al que me toque, voy a votar por un diputado porque sea del partido de Leonel. Que ahí es que está el problema del asunto. Yo quiero mi Congreso y mira la consecuencia de esto. Y tú eres un joven muchas gracias, William. Arrojado, inteligente, y que con gente como tú en el Congreso yo sé que puede dar un giro de decencia. No, muchas gracias, William. Realmente la democracia dominicana yo entiendo que hay que seguir fortaleciéndola. Se ha ido fortaleciendo, se ha fortalecido. O sea, estamos hablando de una democracia relativamente joven. Sí. La democracia moderna dominicana es una democracia que básicamente nace en el 1962, con grandes traumas, o sea que es una democracia joven y atrofiada y que tenemos que seguir fortaleciéndola. Yo entiendo que ese proceso de fortalecimiento de la democracia lo debemos hacer a través de los mecanismos que mal o bien nos ofrece la precaria institucionalidad de nuestro país. Y yo espero que Danilo Medina y ese grupo alrededor de él, por no llamar esa claque alrededor de Danilo Medina, entiendan que aquí tiene que haber un cambio en la República Dominicana y que si ese cambio no se da de una manera institucional, se va a dar de otra manera. Pero lo que esperamos es que se dé y que ellos de forma democrática y que cedan. Y que no forcen esa tuerca, que no forcen la tuerca, porque ya estamos llevando al pueblo dominicano a un nivel de desesperación. Y cuando hemos ingresado en la política, Willy, lo hemos hecho precisamente como una forma de tratar de demostrar que se puede llegar a los espacios públicos sin necesidad de pactar con la corrupción, ni el narcotráfico, ni las mafias. Es lo que nosotros queremos demostrar. Nosotros queremos demostrar con hechos. Y de esa manera que esa candidatura y que esa diputación sea una invitación a más hombres y mujeres de nuestro país para que comiencen a ir entrando en los espacios de toma de decisiones. Hablando de mafias, Cosa Nostra y demás, tú has sido un crítico de la sobrevaloración de Punta Catalina. Sí.
Yo también. Nadie ha contestado sobre ese tema. Dirán ellos a palabras necias, oídos sordos. Pero el viernes, en Milán, Italia, un fiscal general investigando a la empresa Tecnimont, Sí. dijo varias cosas que yo quiero que tú como ciudadano, como político, ¿cómo la manejas? Mira, la pregunta del Ministerio Público de Milán, Italia, una de ellas. ¿Cómo es posible que Punta Catalina cueste varias veces más que otras plantas semejantes construidas por Tecnimont en América Latina y en el mundo? Y que esta empresa no esté involucrada y beneficiada en esta sobrevaluación junto con Odebrecht. Esa es una. Pero hay una que es un mensaje lo que este hombre acostumbrado a bregar con mafias externas. Dice, a las autoridades dominicanas deben saber que no están solas en el mundo y que los delitos cometidos por Odebrecht son de carácter transnacional y pueden ser castigadas por la justicia de otros países, tanto las empresas mismas como los funcionarios que son cómplices. ¿Qué piensa Claudio Camaño después de ese misil transatlántico que envía el fiscal de Milán? Mira, Willy, la situación de Punta Catalina es muy clara. Aquí han hecho todos los esfuerzos. Y eso a veces a mí me llega al punto de la indignación. Una vez tiene que hacer un esfuerzo, Willy, para uno no perder la compostura. Odebrecht ya había dicho, no Willy Paz, ni Claudio Camaño, ni Marcha Verde, ni Odebrecht, que dio sobornos desde el 2001 al 2014. Eso lo hizo Odebrecht. Sí. Sin embargo, ¿cuál fue el único proyecto que se contrató en este país después del 2012? No, son varios. Porque hay 3 proyectos de obra pública, pero el más costoso era el de Punta Catalina. Pero Punta Catalina es la obra. Habían otros proyectos en ejecución, otros proyectos que estaban en proceso de ejecución. Pero recordemos que Punta Catalina el contrato de Punta Catalina ni siquiera dio inicio, ni siquiera se firmó antes del 2012. Se firmó ya bajo la administración exclusiva de Danilo Medina. Sí, es cierto. Es un proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si esa empresa, si Punta Catalina estuviera fuera de eso, hubiese dicho, dimos soborno del 2001 al 2012, sí, pero no al 2014. Entonces, por lo tanto, Punta Catalina cae obligatoriamente dentro de esa franja. Pero además de eso, Willy, ¿cómo es posible que Odebrecht, que dio soborno en todos los demás proyectos, en todos los demás dio soborno, pero en el principal proyecto? No, acuérdate del expediente de la Procuraduría. La página 14 creo que salió de escena, eso desapareció, donde se señalaba que ahí hubo soborno, que hubo adjudicación irregular, y de eso no se habla tampoco. Y hoy un ministerio público en la vieja Europa señala a Punta Catalina, donde en el país, por más que usted insista, voces aisladas, como que la generalidad quiere mirar para otro lado. ¿Cómo tú ves eso? Pero Willy, explotó en Estados Unidos. De hecho, el caso, recuerden que la primera vez que llegó como esa ola, esa ola aquí vino a Estados Unidos. Después en Brasil, porque en Brasil también se mencionó aquí esto. Sí. Y ahora, puntualmente, fíjense cómo estalla esto allá en Italia, cuando precisamente Tecnimont era uno de los avales que daba el gobierno de que ahí no podía verse. Sin embargo, vemos ahora como no Willy, no Claudio, no un ministerio público, un organismo oficial de un Estado, y no de un ventorrillo, no de un Estado, plantea esa situación. ¿Cómo queda el procurador? Porque el procurador descartó que a la ligera, sin hacer auditoría ni nada, que ahí no había problema en Punta Catalina. Mira, Willy, yo sinceramente, Jean Alain Rodríguez, la única función de Jean Alain Rodríguez en la administración pública, sobre todo en su rol en la Procuraduría, es cuidar a Danilo Medina.
Ese es su único, y es un individuo que no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza, ese individuo no tiene ningún tipo de reparo al momento de cumplir con la fidelidad de un perro faldero, esa encomienda que le ha hecho Danilo Medina para la cual está ahí. O sea, pero no solamente eso, Willy. Jean Alain Rodríguez, ¿qué fue Jean Alain Rodríguez en las campañas de Danilo? Dirigió el principal movimiento del sector externo de Danilo Medina, o sea, el principal movimiento de campaña fuera del PLD de Danilo Medina. Se establece que Odebrecht dio dinero para las campañas. Entonces, quiere decir que Jean Alain Rodríguez manejó dinero de Odebrecht. Si Jean Alain Rodríguez era un activista de campaña y Joao Santana era el estratega de campaña, 2 más 2 son 4, Willy. Hay un vínculo directo entre Joao Santana y Jean Alain Rodríguez. Un vínculo directo entre el dinero de Odebrecht y Jean Alain Rodríguez. Además, Jean Alain Rodríguez es un individuo que tiene una fortuna de 224 millones de pesos. Que no eso puede, fue lo que él presentó antes. Lo que él presentó hace varios años, y ahí incluso no presentó otras cosas que se le han señalado, que pertenecen a él, como un yate que está estacionado en la Marina de Casa de Campo. En la Marina de Casa de Campo, valorado en 1.6 millones de dólares. Jean Alain Rodríguez vive en un apartamento, una de las torres de lo global, de ahí de Piantini, que cuesta cerca de 2 millones de dólares. Dios mío, un individuo que tiene 44 años de edad, y el tema no es que sea joven. El tema es que un individuo que tiene 44 años de edad y su actividad productiva ha sido la función pública. Y cuando ejerció el derecho de manera privada, Willy, no llevó ningún caso que valiera 3 pesos. Entonces, porque lo que trabajó era como asistente. Sí. Entonces, oye. ¿Y dónde está la magia? Un individuo ¿Dónde está la magia? Un individuo vinculado al dinero de Brecht, vinculado a Joao Santana, y con una fortuna que no puede explicar. Pero Jean Alain Rodríguez debería ser un encartado. Jean Alain Rodríguez debería estar en el banquillo de los acusados y no como procurador de la República. Es que no cabe. No cabe en la lógica más llana, simple y elemental, no cabe que Jean Alain Rodríguez esté fuera de ese expediente, así sea para probar su inocencia. Tú estudiaste en Italia, ¿verdad? Yo estudié en Italia, sí, agroindustria. ¿Qué tal es Corriere della Sera, la revista? ¿Es una revista? Es como una... Un semanario. Sí. Un semanario. ¿Y qué tal eso y la FX Report, que son los que se han dedicado a estudiar el asunto de Punta Catalina? Bueno, el Corriere della Sera es uno de los principales medios informativos de Italia. Reputado, ¿verdad? Sí. Además L'Espresso también. Además, en Italia, Willy, hay una institucionalidad que funciona. Y cuando Un fiscal no inventa cosas. No. Ni Matteo Rizzi y compañía no se sienten amparados por el fiscal, ¿verdad? Señores, pero Berlusconi, primer ministro de Italia. Tiene problemas. Sí. Sí. O sea, allá un funcionario que mete la pata, a pesar de que no es verdad, que esa es la cuna de la cosa nostra y la mafia y todas esas cosas. Pero un funcionario allá mete la pata y tiene serios problemas. Puede ser el primer ministro del país. ¿Tú te atreves a aventurar cómo termina Punta Catalina? Pero todo este escándalo que envuelve corrupción, que envuelve sobrevaloración de bienes, ¿cómo tú ves que termina? Bueno, mira, Willy, lo primero que aquí hay que sacar el PLD del poder, o sea, y sobre todo a Danilo Medina. Eso obligatoriamente. ¿Por qué? Porque mientras Danilo Medina esté gobernando, ellos son los que tienen el patrimonio exclusivo, una serie de informaciones que hay dentro. Y también ellos son el que nombra el Ministerio Público. O sea, él tiene el monopolio de la información y el monopolio de la investigación. Las cosas que no, señores, es indignante que nosotros tengamos que darnos cuenta de lo que pasa ahí dentro. Eso que está a 40 kilómetros de aquí, tenemos que darnos cuenta de una información que llega de 10.000 kilómetros, de otra que llega de 5.000 kilómetros, de otra que llega de 4.000 kilómetros, una que está allí en el patio de nosotros. Oye, Willy, eso
Pero es que no, porque hay mucha gente que lo sabe, pero no lo dice. Mira para otro lado, yo no me voy a meter en ese lío. Por ejemplo, los empresarios, muchas organizaciones ONG, sectores sociales, son contadas las ONG que a veces, participación ciudadana, que por lo menos tiene un planteamiento constante, pero tal vez no tan fuerte como debiera ser. Pero luego aquí todas las organizaciones se esconden los empresarios, se esconden los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Willy, lo que pasa es que a veces hay personas que tienen cierta, digamos, prudencia, por no llamarlo de otra manera, de abordar ciertos temas. Punta Catalina es el talón de Aquiles del gobierno de Danilo Medina. Y a la gente no le gusta chocar contra la administración. Hay personas como tú, que de verdad, Willy, que te tengo un gran aprecio y gran admiración. A ti, como muchas personas también, yo puedo tener mi diferencia con el presidente Fernández, pero de verdad que hay muchas personas del entorno del presidente Leonel Fernández que han sido marginadas de una manera, de una manera cruel. Despiadada. De una manera despiadada. Y sin embargo, mantienen pues esa lealtad hacia el presidente Leonel Fernández. Porque estas personas han sido implacables. Sí. No toleran la crítica. Y entonces aquí sabemos lo que pasa a veces con el empresariado, que el empresariado aborda un tema y entonces le van arriba, porque aunque él tenga todas sus cosas al día, igual le hacen un chanchullo. Entonces, y lo mismo aquí aquí hay muchísimas organizaciones gubernamentales que participan en el presupuesto nacional. Entonces también eso pasa. Por ejemplo, nosotros como Fundación Francisco Alberto Camaño Deño nunca hemos participado del presupuesto nacional. Por eso mismo, porque nosotros... Y hay muchísimas fundaciones, campañas, fantasmas que reciben religiosamente. Hay muchísimas organizaciones que lo único que hacen es recibir fondos. O sea, no tienen actividad. No tienen mayor actividad que recibir fondos. Entonces, y por eso se entiende, pero también pues se valora y se reconoce también la valentía de organizaciones, de personas, de algunas personas incluso del sector empresarial también, que han asumido de una manera valiente y responsable una crítica no solamente a Punta Catalina, sino a la situación a la que nos está llevando este gobierno. Danilo quiere reelegirse. ¿Cómo tú ves? Mira, ¿Y cómo se debe comportar todo el que no esté de acuerdo con eso? Mira, Willy, nosotros hace como 2 años en Paraguay un presidente quiso reelegirse y le prendieron fuego al Congreso Nacional. Yo te voy a ser sincero, yo no voy a tirar la primera bomba molotov. Pero si el pueblo comienza a tirar... ¿Tú vas a tirar la quinta o la sexta? A prenderle fuego, yo lo acompaño. Porque yo a mi pueblo no lo voy a dejar solo en ningún escenario. Sí. Espero que no lleguemos a esos puntos. Y por eso, Willy, mira, le pido, hasta de favor, si ellos quieren entenderlo, es de favor que les pido. Sí. Que entiendan, que no pueden seguir forzando, Willy. El papel de los diputados y senadores forzar una reelección aquí, Willy, puede detonar hasta una guerra civil. Hasta una guerra civil puede detonar eso aquí. Y eso es muy delicado, Willy. El papel que han jugado hasta el momento los senadores y diputados oficialistas, por lo menos la parte del presidente Medina, que responde a él, ¿cómo tú lo valoras? Bueno, ha sido un proceso básicamente de incitación a la vulneración del orden constitucional. O sea, ha sido, incluso ellos plantean abiertamente que todo está listo, que eso está preparado. Una forma como de incitar. Que ya compramos, como de seguir. Y eso está generando un nivel de incertidumbre en el pueblo dominicano, que yo entiendo que este pueblo, que ha sido ya tan maltratado por la corrupción, no merece además seguir padeciendo de un proceso de incertidumbre. Un placer, Claudio. Nos estaban haciendo señas. Tira para adelante. Gracias. A ustedes, amigos, mañana volvemos al mediodía aquí en @meridiano_CNI, recordándoles nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visítelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndaselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promociónenos abiertamente. Volvemos mañana.